Dios lo logre. Hola, brujita, ¿cómo estás? Sos una genia. Bueno, yo creo que yo comienzo, como les digo, porque lo primero no es tan esencial, o sea, no es la carne de la clase, sino que me gustaría comenzar justificándome un poquito. Sí, qué pena. Pero bueno, para justificarme, Ajá. chiquillas, les cuento una historia, y quiero hacerla resumida, es una historia personal, ¿no? Me cuesta mucho narrar la propia historia y es un ejercicio, no enamorarse demasiado de la historia, poner justo lo necesario. Y bueno, ¿por qué quiero contar esta historia? Tiene que ver con esta clase, ¿no? O con la forma que quiero dar esta vez este taller, a diferencia de cómo lo di en otro momento, ¿no? Ok, la historia va así. Aquí está entrando Ruthie. Ruthie Buenas está en esta tardes. historia. Hola, mi amor. Hola a Ruthie, todas, pura vida. sí, hola, mi amor. Vea, justamente usted entra y yo voy a iniciar una historia que Ruthie puede ahí confirmar porque coincidimos a lo largo de algunos capítulos de esta historia. La voy a hacer resumida. Esta historia se llama Gaby y la universidad, ¿no? Y esta historia comenzó, como yo les conté, cuando entré a una carrera que no sabía ni qué era y comencé a enamorarme de la mitología, ¿sí? Tenía 17 años. Ujú. A los 21 ya había cursado como la mayoría del el fuerte de la carrera, ¿sí? Pero decidí que era momento de regresar a teatro. Sinceramente, porque no quería llevar las clases de latín, ni de las de griego, ni las de fonética, ni las de... Solo quería llevar las clases que me daban la gana. Entonces ya dije, aquí no, y me voy para teatro. Con Ruti recibimos una beca para estudiar las dos, ¿sí? Y yo estoy iniciando mi sueño de estudiar teatro, pero no formalmente, sino más bien en la práctica cuando quedo embarazada. Ujú, ¿sí? Y digo, bueno, uno, me la juego, vuelvo. Segundo año de teatro, quedo embarazada. Cuando salí de estudiar teatro tenía 2 hijos. Y bueno, mientras mis amigos andaban haciendo teatro y cosas que yo quería y las otras andaban en la universidad, fue muy duro. La maternidad me llegó muy duro. Pero bueno, me entregué alma, vida y corazón a eso, muy dolorosamente. No era algo que me fluía. No dije, uy, tuve mis hijos, que no, no, desde el día uno quería salir corriendo a donde pudiera porque simplemente me sobrepasaba la maternidad y me cambió la vida radicalmente y de pronto ya nada, ahí fue una muerte de apichazo, ¿no? Y bueno, por dicha que la cultura y todo nos enseña a ser buenas madres porque me reinventé en el papel de madre. Pero bueno, dejé todo tirado. No trabajé en teatro, que sí logré graduarme, y a la universidad le faltaba como un año para terminarla o tal vez menos. Pasaron muchas cosas, embarazos, niños. Ya cuando tuve mi primer trabajo, que Ruthie también estuvo ahí, en el Museo de los Niños trabajábamos. eh, pude, una vez que se ordenó, ya tenía un trabajo más estable, después comencé a dar clases de español como para extranjeros y ya se me estabilizó un poquito el mundo y regresé a la universidad. Pero todavía vivía bajo la lupa, bajo el lente de mi mamá, chiquillas, y entonces yo vivía con mi mamá y mi ex esposo ahí, los chiquitos, y bueno, aquello era un drama porque yo no podía, o sea, realmente la abeja reina era ella, ¿no? Y había que hacer lo que ella quisiera y lo que ella quisiera era que se le acabó la fiesta a Gaby, que ya Gaby, que es fiestera, loquitica, que le gusta fumar marihuana, que anda de aquí para allá, que es playera, ya no tenga la vida que tiene, que siente cabeza. Entonces Gavita se volvió madre, esposa abnegada, y el único espacio donde me dejaban ir, adivina dónde era, a la universidad. Sí, podía salir. Y entonces me dediqué a estudiar todo lo que me dio la gana.
La poética de Dostoyevsky, Chekhov, o sea, los rusos me fascinaban, todos los cursos que hacían de literatura rusa. Después estudiaba la mitología, todo lo de mitología, todo lo de sociología, me puse a estudiar historia antigua, me puse a estudiar historia del arte, estudié, ustedes no saben porque yo no me quería graduar. Yo solo quería poder salir, que no fuera a trabajar, porque salir a trabajar era muy duro. Y ya no quería trabajar más, o sea, yo no me tomé la universidad. Claro, sí, me acuerdo que me daban las 3 de la mañana escribiendo mis ensayos y que yo era mi espacio, olvidada de esposo, de madre, de todo el mundo. Y entonces, bueno, sí, no, todo el mundo me preguntaba que cuando me graduaba, ya tenía como 15 años yendo a la universidad, o sea, ya cuando los hijos, cuando mis estudiantes tenían la edad de mis hijos, no, cuando mis compañeros de clase tenían la edad de mis hijos, yo dije, ya no, ya, suficiente. No sé usar una computadora, no sé las plataformas, yo no quiero estar escribiendo trabajos en grupo así, y ahí se acabó, logré graduarme, sí, pero bueno, chicas, una de las cosas que tiene mi formación es que en la universidad uno abre la boca y tiene que decir quién dijo eso antes de uno, ¿no? Yo me tiro un pedo y tengo que documentar quién se lo tiró primero. Sí, si no, eso no tiene ningún valor académico. Entonces, parte de lo que vamos a hacer hoy, si ven mensajes en el grupo de alguien que no puede entrar, me dice, porque es que estoy desde el teléfono. Tuve algunos fallos con la internet y bueno, por dicha tengo ilimitado bueno, lo que fue, yo lo resolví. Les cuento la historia para decirles que sí, fueron muchos años de investigación académica, ¿no? Y las fuentes y lo que digo, todo lo que voy a decir ahora está montado sobre los hombros de otra persona que lo dijo más bonito que yo. Sí. Y en esta clase voy a nombrar el marco teórico y les voy a mandar los videos y les voy a mandar porque cuando estoy hablando realmente no, es a través de mí que muchas de las ideas salen, pero no son mías. Y lo que hago es como tejer, ¿no? Decir, este dijo tal, esto dijo tal, y sacar conclusiones con respecto al tarot. Eso sí, la lectura del tarot está tejida con mucha información que viene de otras fuentes, porque estamos hablando de mitología, hay que ser un poquito serio con el tema. Entonces, bueno, si me pongo demasiado intensa con eso de las fuentes y de la academia y todo, nada más me dicen también, no pasa nada. O sea, tampoco es que tengo que llevar el palo colorado de la investigación científica, porque la verdad es que también aquí hay mucho de intuición y de magia y de otras cosas. Entonces, para empezar, les voy a dar por mensaje, mejor, para no usar les voy a dar las referencias y por favor, si no se acuerdan, si no me acuerdo, me recuerdan. Van a ver 3 videos, ya no estoy casi leyendo, lo que hago es que escucho conferencias y aquí tenemos 3 videos que les quiero mandar, me los piden. El primer video es de Eva Tobalina. Vea, si no la conocen, por favor, bueno, las que son nerdas como yo, ajá, y a las que les gusta aprender así cosas como mitología, historia antigua, todo eso. Eva Tobalina es una profesora española. Yo la encontré porque hay unas conferencias que da el Ateneo Mercantil de España o alguna cosa en la que me metí. Ahí van a ver el link. Y ella es una maestra, no sé si es Tobalina con V o con B, es simplemente brillante. Ella nos va a hablar de el nacimiento de la tragedia griega y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces les mando esa conferencia, tragedia griega. Ustedes ponen en Google, no, yo les voy a mandar el video, si no ustedes ponen Eva Tobalina, tragedia griega, les va a salir el link. El segundo de ellos es una entrevista a Joseph Campbell. Yo les mandé un capítulo la vez pasada. Ese es el señor que escribió el libro, es el papá de los tomates. Ahí lo tienen, lo entrevista un señor que se llama Bill Moyer y no les envié pero hoy vamos a citar el segundo capítulo de la serie.
También les cuento que les paso el audiolibro porque se hicieron 6 capítulos de esa entrevista, se televisaron y eso fue antes de la muerte de Campbell. Después, Bill Moyer sacó el libro que se llama Las Máscaras de Dios. Entonces ahí es porque es una conversación, entonces es muy rico de leer. Pueden buscar, también se los mando en el audiolibro, ¿ok? Vamos también a hablar de un señor que yo no lo había conocido, pero les paso el dato, Alberto Bernabé, profesor de filología clásica en alguna universidad que tiene, no sé, no puse atención, pero el señor es maravilloso y hay una conferencia sobre Dionisio y hoy vamos a hablar de este Dios. Así que ahí están. Por último, a ver, Claudio Naranjo, no puedo nunca no mencionar al padre del Enneagrama. Ajá. Él creo que es la parte, lo que les voy a montar, no, sino toda la ponencia que él hace y se llama, es en un congreso de educación, pero se llama lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolíneo y lo dionisiaco. Seguro de ellos, tal vez Bernabé les aburre un poquillo, porque es un señor muy académico. Pero Eva Tobalina, vean, yo ya me sé todas las historias de los emperadores porque lo cuenta como un chisme, ¿no? Que esto era de la familia tal y que este apareció ahorcado y que el otro y que, o sea, ella es demasiado elocuente y entonces aprender historias sí da gusto. El señor sí, Alberto Gaby, Bernabé. hay una chica que dice en el chat que está esperando entrar. Ahí está Natalia. Ay, ya entró Natalia. Nati, acaba de entrar, es que no te veo. Sí, Espérate. acá estoy. Nati, mi amor, Acá. necesito tu ayuda. Mira, te voy a Bien. hacer anfitriona para que vos estés a cargo de quién entra y quién no, porque estoy desde el teléfono, tuve un fallo, el internet está fallando, entonces Ah, ya no puedo. Así que gracias por venir. Si usted se va, le dice a Ruti o a alguien que ahí por mensaje que pueda usar entonces te voy a hacer anfitriona. Ujú. sí, tranqui, yo estoy. No tenés que compartir imágenes, ¿no? Nada. No. Iba a usar la pizarra, pero qué aburrido. Entonces ya sí, la vida me dijo que no la hice, pero ahora hacer anfitrión. Nati, si te llega, me avisas. Sí, ahí está. Ok, Listo. bueno, entonces se encarga, mi amor, de los que entren, porque ya me da embolia. Ok, entonces le estaba contando un cuento, un chisme, pero el chisme era para referirnos a las fuentes, si quieren, si no, no. Nati, después te cuento porque ya hablé de eso, de todos los videos, o sea, la clase está hecha basada en la teoría de 3 o 4 personas, yo tejo la historia y hago una lectura del tarot a partir de muchas de las fuentes, así que pero lo que voy a decir, mucho de lo que voy a decir, lo dicen mejor ellos. Si tienen el tiempo y todo, escúchenlo. Si no, pues no importa, me creen a mí y yo me robo el show, todo bien, yo no tengo ningún problema. Entonces, bueno, vamos a comenzar actualizando un poquito de lo que hablamos la clase pasada, pero pasándolo de la mente como al cuerpo. Esto no lo dijeron ninguno de ellos, esto es una actividad rompehielo, también para entender lo que es la diferencia entre un signo y un símbolo. Habíamos dicho que cuando decimos color rojo, por ejemplo, y es un signo, usted dice es un color primario, un color cálido, un color así, y ya hay una definición de ese elemento rojo como un color. El rojo es un color. Pero si yo les digo piensen en rojo, y díganme todo lo que piensan. A ver, pueden abrir micrófonos. Yo les digo rojo. Tienen que decir cualquier palabra asociada a rojo. Marina, Mira. rojo, ira, ¿ok? Rojo, Ana, Infierno. infierno. Rojo, Ruti. El micrófono. Sí, Corazón. corazón, ok. Brenda, rojo. Labios. Labios, ok. Natalia, rojo. Sangre. Sangre, ok. Entonces el color rojo
¿Es un símbolo de qué? De las pasiones, labios. Brenda dice labios, y labios que es un elemento muy pasional. Ruthie dice corazón. En los símbolos del tarot, del corazón, ¿qué es? Es el centro emocional. Ok, se rige también por la energía de la madre, es el encuentro de dos, es la relación. Ok, dicen infierno, wow, sí, estamos hablando de pasiones y pasiones que nos gustan pero nos destruyen, ¿no? Hablamos de impulsos sexuales. ¿Sí? Hablamos de líbido, energía, ok, rojo. ¿Qué fue lo que dijo herida? Claro, también la sangre del animalito que somos, toda la parte energética, pero hecha sangre, ¿no? Con el movimiento, el rojo es activo, la sangre se mueve. Y Marina, ¿qué me dijiste? Ira, claro. Ira. Bestia, bestia, ¿no? La ira es roja, vamos a matar. Entonces, si yo les digo, ¿qué les parece el rojo? Así, con estas connotaciones, ¿es más femenino o más masculino? Una mezcla de las dos, ¿ok? Podríamos aquí hablar del rojo infinitamente y estamos viéndolo como un símbolo, ¿ok? Ahora, bueno, vea, para dar la bienvenida a Brenda, y Brenda, si me quieres ayudar, mi amor, esto es voluntario. Yo necesito a alguien que yo no conozca, ¿ok? Y que no le conozca ni a la mamá, ni a los hijos, ni a nadie. Sí, te prestas, Brenda, para un ejercicio, ¿ok? Brenda, quiero que penses en una persona que es importantísima para vos y que vos conoces bien. Madre, padre, hijo, hermano, o un amigo, pero que usted conoce desde que iban al preescolar o desde que estaban en la panza de su madre, también puede ser, pero alguien que usted conozca muy bien. Ujú. Ya puede decirnos, puede compartir el nombre o no, no sé. Sí, Ok, esto se está Sofía, mi grabando. hermana. Ok, mi hermana. Entonces, Ok. yo no conozco a la hermana Ruth y si conoces a la hermana de Brenda, que no la conoces, perfecto. Ok, ¿alguien aquí conoce a la hermana de Brenda? No. Ok, Brendita, vamos a hacer un juego con tu hermana y alguna de ustedes me ayuda de secretaria para yo seguir paseándome porque cuando camino es más fácil concentrarme. Ok, entonces, chiquillas, ustedes pueden, vamos a hacer este juego. Ok, Brenda, si tu hermana fuera un animal, ¿qué animal sería? Sí, lo digo. Sí, Pienso en un búho. en un búho. Ok, bien. Brenda, si tu hermana fuera una parte del cuerpo, cabeza, hombros, ¿cuál sería? Ujú. Cabeza. La cabeza, ok. Eh, Brenda, si tu hermana fuera, vamos a eso, pensar en los colores, si fuera un color, ¿cuál sería? Ujú. Negro. Negro, ok. Si tu hermana fuera una parte de la naturaleza, un elemento, un árbol, una flor, el fuego, ¿cuál sería? Mm, árbol. No sé si cuenta. Un O árbol, árbol. árbol, algún tipo específico de árbol, no, cualquiera, Cualquiera. No, cualquiera, ya. Bueno, no. Sí, cualquiera, cualquiera. cualquiera. Ahí podríamos seguir. Vamos a una más, nada más. Si tu hermana fuera una ciudad en el mundo, o un pueblo, o un lugar habitado, ¿cuál sería? Ujú, Pienso que quizás ujú, mm, Japón, ujú. tal vez. Ajá. ¿En el campo o en la ciudad? En el campo. En el campo. Si con vecinos cercanos, en Japón hay una superpoblación, es imposible no tenerlo cerca, pero en tu imaginación, ¿qué pensás? ¿Con vecinos cercanos o con más espacio?
Ah, sí, con vecinos cercanos. Ok, bueno, chiquillas. Hola, Marifer, bienvenida. Bueno, entonces, Hola. miren, vamos a hacer un recuento, a ver si la memoria no me está fallando. A ver, ustedes me responden, alguien que no sea Brenda. Si la hermana de Brenda fuera un color, ¿sería cuál? Negro, gracias, Ruth. Dice ahí, quiten los micrófonos. Si la hermana de ella fuera un animal, ¿sería? Búho. Búho. Si su hermana fuera una parte del cuerpo, sería La Cabeza. 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 Si su hermana fuera un elemento de la naturaleza o algo natural, sería un Árbol. 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 ¿Ok? Y si su hermana pudiera vivir en un asentamiento humano, ahí se cambió un poquito la pregunta, sería en Japón. 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 Ok, Sin el bueno. campo. Ahora sí, vamos a descifrar esos símbolos. Unan cualquiera y digan para mí, digamos, el hecho de la lechuza y de que tenga la cabeza me habla de una persona sumamente intelectual, o por lo menos Ajá. alguien que vive mucho en su cabeza, ¿no? Una persona capaz de intelectualizar o de tener un filo mental, ¿no? Me habla de una persona mental, ¿sí? Brenda, tu Ok. hermana es una persona mental. Ujú. Sí, ok. Ahora, chicas, hagan asociaciones que usted quiera y no la conocemos. Lo más que puede ser es que nos diga Brenda, no. Ah, bueno, otro símbolo, ¿no? ¿Mm? ¿Qué pueden decir del negro? Ok, ¿qué piensan? Ujú. Con el negro. Para mí el negro, el búho, es una persona que no solo es mental, sino que tiene una sabiduría y una capacidad de mirar en la oscuridad. Eso, muy bien. Y cuando Como que dice se puede negro, adentrar en las profundidades de Tam- la oscuridad, ¿no? Y tienen una atracción como por los darks, tal vez, sí, cuando en el hablo sentido más amplio, ¿verdad? De la palabra. me imagino una chiquilla que le gusta la manga, que le gusta el anime, que le gusta por ahí, ¿verdad? Me la imagino vestido de negro, algo sofisticada. Sí, ya la tengo en esta imagen. Le gusta lo oscuro, le gusta el conocimiento oculto. Sí. ¿Qué más? Lo ¿Qué más? profundo. Me Ujú. parece que es una persona que tiene sus raíces bien plantadas. Ujú. Sí, O sí. quizás Me también parece. una profunda conexión con sus antepasados, sí, que son sus raíces bien plantadas. Sí, pero yo hablaría, digamos, del árbol de la vida, ya como símbolo, vayan a un diccionario y el árbol va a decir en las culturas chamánicas que conecta tres planos, Con el ¿no? cielo, con el cielo también. Es como que se expande, es grande, es como, Claro, es como normalmente el árbol de la vida nos conecta en toda, también habla de la espina dorsal del ser humano, de la energía que corre, ¿no? También podríamos imaginar el árbol en la noche, la casa de la lechuza, y ser un ajá, símbolo de este conocimiento otra vez, ¿ven? Entonces, eso es el trabajo con los símbolos. Realmente tenemos asociaciones mentales que nos van a venir con las imágenes. No a todos nos viene lo mismo, ¿no? Pero con esta descripción yo ya le digo que sí, que ella se viste de negro, que le gusta la manga, que ya me imagino que se viste exóticamente, etcétera, 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 ¿no? Y no la conozco. Podemos dar una imagen de ella. Así que, bueno, esto que es un ejercicio puramente de ligar un signo con otro. Pero quedó claro que es la diferencia entre un símbolo, perdón, y con diferentes significados. Aquí decimos que puede ser también depresiva, digamos. Ajá. Digamos, ujú, el negro es profundidad espiritual, también puede ser depresión. Sí, podríamos ver que puede haber un impulso de muerte en ella, viviendo muy la, fuerte, ¿no? Ajá. la El impulso pensadera también. a lo de Claro. sí, que te lleva al límite, que te hace explorar la vida, que te gusta, ¿verdad? No necesariamente es que las personas con el impulso de muerte quieran morirse, no, es que les gusta pasar de los límites y tienen una atracción como por todos los que nos gustan los zombies o los hombres lobo, ese es el lado oscuro del inconsciente que nos llama, ¿no? Entonces, podríamos decir, es inteligentísimo, es ambivalente, no, aquí podríamos seguir dando y podría ser que ella está muy feliz en la vida como que no lo esté. Okay, o sea, podría, en este caso, el símbolo tiene eso, puede ser ambivalente.
Ujú. Ujú. Yo la Y veo puede ser comedida también, ¿sabes? Aquí comedida. sí, esa seriedad, pero que es el hacer las cosas como un poco así rítmicas. La veo un poco así, entre el Bueno, negro y eso. Como un y tipo, como el una carácter cultura, japonés. sí, es una cultura de la disciplina, ¿no? Eso, La observancia de las normas, es claro, todo eso. Bueno, sí. gracias, hermana de Brenda, por prestarnos sus símbolos, los símbolos de su hermana para hacer una lectura. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Si somos capaces de abrirnos a los símbolos de una imagen, nos va a llegar un montón de conexiones. Y entonces, bueno, dicho esto, yo creo que ya queda lo repito otra vez, las características del símbolo es polisignificativo, quiere decir que tiene un montón de significados, o plurisignificativo, y también es ambivalente. Y entonces está abierto a cualquier cosa. Y bueno, dicho esto, vamos ahora a lo que vinimos y les quiero hablar un poquito del loco. Sí, si la clase nos da para entrar en el mito, estaré muy feliz. Pero preparé la primera parte de la clase y si nos da tiempo, vamos un poquito más allá con la creación del mundo. Hoy vamos a hablar de la carta del loco, ¿ok? Yo el que uso es el Tarot Rider, pero me gustan todos los locos, no solo de dos patas y vivitos y coleando. Cualquier loco ya me gustó, ¿no? Tengo muchos amigos locos, pero esta carta me parece divina, ¿no? Y bueno, véanla bien, qué cosa más linda, hay un perrito ahí, si tienen, pueden ver cualquier otra carta de cualquier loco. Yo les voy a contar hoy qué se despierta en mí con esa carta. Y lo voy a hacer también teóricamente. ¿Ok? Sí, voy a ir contando un poquito de teoría para fundamentar en las conexiones que estoy viendo en el loco. Primero les digo que las que me acompañan en el grupo y leen un poquito, digamos María Fer va a saber, y es que mis últimas lecturas, si haces memoria, porque una vez no se acuerda ni las de uno, ¿cómo se va a acordar de las de alguien más? Loco me sale, pero siempre. No hay una lectura en la que no aparezca el bendito loco, ¿no? Y bueno, yo en el curso que di la primera vez lo dejé de último y hablé un párrafo de él, ¿no? Lo mismo que se dice que, o sea, bueno, de las cosas que ya sabemos, vamos a repetirlas, pero voy a decirles cómo de ahí el símbolo comenzó a actuar en mí y hasta dónde llegué con este loco. Ok, yo lo veo y yo lo primero que digo es libertad. A ver, alcen los micrófonos, yo digo libertad, ¿ok? Alguien más, Marifer, decí lo que te venga con la imagen del loco. Puede ser de mi tarot, del tuyo, de cualquiera. Yo digo libertad. Decí vos, Mari. Ingenuidad o Ingen- autenticidad. Autenticidad más autenticidad, que ingenuidad. ingenuidad. Nos quedamos con ingenuidad. Nati. Aventura. Aventura, muy bien. Ruti. Como plenitud, está feliz. Así, plenitud. Apertura. Ajá. Sí, Ujú. Marina. Confianza, Confianza. Anita. Riesgo, arriesgarse. Arriesgarse. Solo digo a las que tienen las cámaras encendidas porque otras pueden estar en el trabajo si tienen la cámara apagada, entonces Mm. no les pregunto, pero si quieren hablar también. Brenda, Paz, paz, ok. Entonces vean, chiquillas, ahí tenemos otra vez un montón de símbolos y claro, podríamos seguir ingenuidad, confianza, libertad, les podría agregar un salto al vacío. Ajá. Eso yo quería decir, con el riesgo quería decir eso. Como una Sí. persona que está en el límite y no le da miedo. Camina Sí, por las orillas. esa confianza de estar al límite y esto es un Mm. salto al vacío, ¿sí? A lo de lo desconocido, esto también, bueno, a mí me gusta también pensar que es bien pillo, ¿no? Picardía, así. Yo pienso en un niñillo, o sea, que
Yo también en Costa Rica decimos que le pica el culo. O sea, yo no me lo imagino sentadito en su cuarto acostado, ¿no? Yo me lo imagino pegando ahí, o sea, como una cabra loca en el campo, ¿no? Me lo imagino ahí tomando alcohol hasta el amanecer. Esa soy yo, ¿verdad? Porque se ve muy sanito el muchacho, pero yo me lo imagino bailando, cantando, tocando la guitarra, ¿sí? Y cuando esa imagen, Desapego, perdón, desapego. desapego, claro, a este anda ahí con lo que sea, ¿no? Libertad es libre, ¿sí? Yo me lo Gaby, te imagino. cuento, acá está Gustavo conmigo, Ujú. y él dice llegar al límite. Con la- Eso, sí. Que a uno le valga madre, ya estuvo, ya. Yo me lo Para mí el imagino loco con, llega al límite y se larga fuera del límite, sale del Sí, límite. un Es irreverente también, un gran claro, irreverente. como un muy indigente. uraniano. Es ¿Qué? como un indigente en el sentido de que es un mae que está más allá de este plano. O sea, ya que me importó si tengo cosas, si no Como tengo cosas. rebelde. Sí, Sí, Y yo sería feliz con rebelde. eso. Es Es esa como, rebeldía de no respetar el límite, diría yo. Es correcto. uraniano. Él se va fuera del límite. se va Para fuera él Sí, del no hay ¿no? límite. con Sí, las Sí. reglas que le dijeron, mandó a volar al... Sí, se limpia el culo con las reglas de mamá Por y de eso papá. es ese niño pillo, porque él no se va a quedar sentado en el banco. Él se va a levantar, se va a ir, porque para él no hay límite. No espera el recreo, no hay límite. Es uraniano para mí. Es Les eso. voy a contar unas cosillas que son, o sea, si este se emborracha, puede terminar tocándole las nalgas ahí a una señora por ahí, ¿no? O haciendo cualquier estupidez porque no tiene tantos límites. Pónganle que digamos que pueda ser así, ¿no? Que también podría decir alguna mentirijicilla para salir ileso, ¿no? Que puede, que puede hacer, podría ser, ¿no? En otro sentido, que tenga más licencias en la vida que la mayor, o menos filtros que la mayoría de nosotros. ¿Ok? Sí, si digo algo que no les parece, se puede rebatir, pero es lo que puede el símbolo aguantar. Aquí se ve muy guapetón. Bueno, yo cuando pienso en él, inmediatamente pienso en un juglar, porque la ropa es como, no sé, yo sé que es Art Nouveau, pero a mí me parece que el tarot es muy medieval y si este personaje fuera, sería el bufón y claro, por eso es el Joker y claro, por eso se dice que el Joker puede El de, navegar el de baraja. Marsella es bien el bufón de la corte. Nada, El, o sea, sí, en Marsella es el bufón de la corte y sí, y yo pienso en los bufones. Pero si me voy más allá, porque yo no tengo una formación tan grande en historia medieval, yo la tengo más en estudios clásicos, por eso es que me voy más allá, pero podríamos ubicarnos en cualquier, en la Edad Media sería mejor, no manejo el marco teórico. Yo cuando pienso en él, pienso en los ditirambos, ¿ok? El ditirambo, Marina sabe qué es el ditirambo. Si quieres explicarlo, Marina, o lo explico yo. Le doy, ok. Los ditirambos era un séquito de el dios Dionisio, ¿sí? Los ditirambos para las dionisiacas eran unas fiestas, aquello era un bacanal, es que Dionisio, para el que no se acuerda, es el dios del vino, ¿ok? Imagínense que al inicio de la primavera, después de que el mundo murió, el mundo resucita. Y aquí ahí se da la reproducción de todos los pajaritos, el verde comienza a salir, la vida florece. Y en esas primeras semanas, no sé cuánto tiempo se celebraban unas fiestas que se llamaban las dionisiacas. Ok, voy a explicarles un poquito. Vamos despacio, ya vuelvo sobre estos sátiros, ¿no? Sí, que se me parecen al loco, pero vamos a hablar un poquito antes de las Ménadas. Ok, vamos a hablar un poquito y vamos a ir al final porque si no me como el final. Entonces, para mantener un poquito ellos eran el séquito de Dionisio y durante las fiestas dionisiacas ellos iban cantando hasta el culo, sí, porque se tomaba y se bailaba y se brincaba y se hacía una procesión, iban contando las historias del dios Dionisio. Eva Tobanila lo dice mejor que yo, pero imagínense este diálogo. Había un corifeo que era el líder del coro, porque todo esto se cantaba.
Sí, los ditirambos son canciones poéticas. Esto se cantaba, es un himno a Dionisio. Iban a contando las aventuras del dios y decían, el dios se fue a la India y cantaban ahí, yo no sé cómo cantan ellos, se fue a la India, allá dejó el vino y cuando venía de regreso pasó por la isla de Naso y se le ocurrió ir a echarse una cerveza, no mentira, se le ocurrió bajar ahí a la isla de Naso y ¿a quién se encuentra? Ariana dormida. Ariadna ha sido abandonada por Teseo. Y el coro respondía, ay, todos juntos, 40 borrachos, pobre Ariana, abandonada por Teseo. ¿Sí? Y ellos comentaban, qué barbaridad Teseo que la dejó. Y entonces después seguían y hacían estos diálogos entre el corifeo y el ditirambo, ¿no? Y su corte. Entonces, bueno, quédense ahí y vamos después, regreso a ese, porque no solo había ditirambos en estas fiestas, eran más conocidas mitológicamente porque era una fiesta para las mujeres. Vean, chiquillas, organicemos un ditirambo. Aquí se vienen y ya lo... Un ditirambo no, una bacanal al estilo de las Ménades. Las Ménades eran señoras casadas, ¿sí? Claro, mitológicamente, se los voy a primero mitológicamente, ¿ok? Y después caemos al plano de la realidad porque era un rito y tampoco es que corría la sangre. Pero las historias que se cuentan de las Ménades es que en la medianoche o en alguna hora de la noche sonaba un cuerno y todas salían despavoridas para el monte. ¿Sí? Si iban para el monte, se podían vestir de lo que fuera, podían ir vestidas de gatito, de dinosaurio, de lo que les diera la gana. Bueno, en ese tiempo no sé si había conciencia de los dinosaurios, pero podían ir vestidas de cualquier animal, podían cambiar el género, sí, se iban, tomaban, reían, bailaban y llegaban a paroxismos de la borrachera, del éxtasis, de, sí, ellas en las vasijas griegas se las ve, por ejemplo, descuartizando animales porque Dionisio, vamos para atrás, había sido desmembrado por los titanes. Ahorita les cuento la historia de Dionisio, es una historia llena de chisme también, pero las Ménades enloquecían, ¿no? Bailaban, celebraban y durante estas fiestas ya la rutina de las madres, esposas o de la gente ya no era lo mismo. No, yo no sé si desmembraban gallinas, tal vez en muchos ritos lo hacen, no sé si real, pero eso es lo que se ve en las vasijas, ¿sí? Y yo no estoy segura si lo hacían o no. Pero se ven desmembramientos, se ven hombres disfrazados de mujer, mujeres disfrazados de lo que sea, y se ven bailando y haciendo loco, un poco de brujas. Eso sí, para poder ir a esas fiestas tenías que ser una iniciada. O sea, estos son ritos mistéricos. No podía ir cualquiera, tenías que ser iniciada en el culto al dios Dionisio. ¿Sí? Bueno, entonces quedémonos también con ese dato y ahorita lo analizamos. Finalmente también en las fiestas dionisiacas, ¿sí? El orden del mundo se invertía. Esto también no lo mencioné, pero bueno, podemos buscarlo después. Mijail Bakhtin, él es un teórico ruso que yo amo. Él habla de la teoría del carnaval y puede hablar de esto de una manera maravillosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la teoría del carnaval o lo carnavalesco o que para las griegas, para estas señoras, solo imagínense ustedes, para estas señoras, ser ciudadana griega era como ser ciudadana victoriana, allá en, ¿verdad? Esas que andabas con corsé y todo, había tantas reglas, eran muy ordenados estos, ¿no? Tenían las mujeres, no salen de su casa, se dedican a estas y estas administraciones, tienen que seguir estos y estos ritos, ¿no? Los atenienses en la vida pública, tomando ahí en los banquetes y, ¿verdad? Y hablando de solo las prostitutas etairas, que eran las más finas de las prostitutas, tenían un poquito de libertad, pero las mujeres pasaban en el gineceo, ¿no? Y trabajé porque la situación es dura y eran mujeres como, pero tan reglada estaba esa sociedad que sin estas fiestas ellas seguro se mueren, ¿no? No hay cuerpo que aguante. Entonces, era como la liberación de todo lo que se esperaba socialmente de vos. Ese día podías vestirte de rey, podías andarle dando nalgadas a quien quisiera, podías gritar, podías hacer feo, podías hacerlo y también lo hacías en el grupo seguro con tus amigas allá en la montaña, ¿no? Gaby,
Sí, ¿no? Que siento que como esto era como el rey ese tiempo de los griegos, que también es importante aclarar que en ese tiempo las mujeres no podían hacer pero nada, ni siquiera teatro, porque todo lo hacían, si habían papeles femeninos los tenían que hacer los maes, no, mi amor, este, nada, no se hacía nada. nada, era No, como el momento de, el gineceo, aunque bueno, hay algunas, Aspasia, por ejemplo, se dice que fue una, o sea, que fue la maestra de Sócrates, o sea, no es tan así, dependía de también como todo, ¿no? Pero la mayoría, las normas, lo que se lee en los decretos es una vida muy limitada para las mujeres griegas. Entonces, en estas fiestas, ellas se liberaban, o sea, como si, o sea, ya que usted no es mamá de nadie, usted no es, y dormían todo el día y se emborrachaban toda la noche, ¿no? Y el mundo cambiaba el orden, ¿sí? Y esto se llamaba también, yo me imagino que había, eh, eh, se dice que Dionisio es un dios que cura y que cura el mal, te cura del miedo, te cura llamaríamos trauma, ¿sí? Llamaríamos, ¿por qué? Porque cuando uno es capaz de verbalizar su propia locura, de dejar sacar al diablo que lleva adentro, porque esto no es una oda al alcohol, pero chiquillas, yo no sé, yo crecí con padre alcohólico y cuando mi papá llegaba a un punto, los ojos se le volvían y yo ya no veía a mi papá, se había convertido en algo que yo no veía siempre en los ojos de mi papá, ¿no? El alcohol te puede sacar lo mejor y lo peor. Pero si lo haces ritualizadamente, si lo haces en un campo seguro, si lo haces con un mito o con un rito que el Dios pide, se observa y esa locura puede convertirse en liberación, ¿no? Creo que lo mismo puede Como, suceder con los... como los carnavales de los aborígenes que desentierran el diablo y después lo vuelven a enterrar. Aquí yo participé en una, tengo un novio indígena y me fui tomé chicha toda la semana y yo no sabía si era el día, si era la noche, ni cómo me llamaban, ni quién era yo. Después de un fiestón con todo el pueblo indígena, eso se ve todavía aquí. Las invito, si quieren venir, no se lo pierdan. Se llama el baile de los diablitos. Ahora tengo novio indígena y Ah, estoy... se hace en Jujuy y en Salta acá. Yo quería ir acá en Argentina, ¿no? En el Aquí norte de están, Argentina. de verdad, se quedan en la casa si todavía sigo con el novio, que me dure hasta diciembre y mucho más. Pero las fiestas se celebran en diciembre, podemos ir. Entonces, sí, ahora hablemos un poquito de Dionisio y después voy a entretejer todos estos datos que les estoy viendo y que tienen que ver con el loco. Ya ustedes podrán ir haciendo sus asociaciones, ¿no? ¿Ok? Dionisio tiene una historia muy interesante porque él es hijo de, bueno, Zeus que andaba haciendo loco y tenía muchas ninfas humanas de todo y andaba, era muy promiscuo Zeus, ¿verdad? Zeus se mete con una mortal que no me recuerdo cómo se llama, pero bueno, lo cierto es que era celosa, era la esposa de Zeus, era la diosa madre, y a mí en la mitología le quitan todo el poder a la diosa madre y la convierten en una diosa celosa que anda corriendo por su marido, me parece una cosa interesantísima, ¿verdad? Pero está celosa de que Zeus tiene otra amante y ella va y siempre quiere matar y siempre quiere destruir a sus amantes y a los hijos de sus amantes. Entonces ella se viste, se transforma en una mujer ahí y va y se encuentra con la mamá de Dionisio y le dice, es que no, Zeus no te quiere, porque si Zeus te quisiera, él se acostaría con vos como se acuesta con la esposa de él. Y no lo hace, fíjate. Y entonces, bueno, Zeus es un picaflor y para que se lo presten o por cualquier cosa siempre tiene que andar pidiendo, dando promesas. Y entonces él le dijo algo y le dijo, no sé por qué estaban negociando, pero le dio un deseo a la mamá de Teseo. Y el deseo era que le hiciera como le hacía a la esposa, ¿no? Y adivinen qué, Zeus manda un rayo y la mató. Sí. Y estaba embarazada de Dionisio. Ujú. Entonces ella muere por su propio papá, por deseo de su mamá, ¿sí? Y Dionisio lo saca a Zeus del vientre de él y se lo pone para que termine de crecer en el muslo. Sí, se abre un hueco en el muslo, pone a Dionisio ahí
y Dionisio, después de que se termina de gestar, sale del vientre de la pierna de su padre. Entonces él tiene madre mortal, pero realmente su papá es su mamá. ¿Ok? Este dios era muy controversial. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué hijo de un Zeus, ¿no? Zeus es el dios de el orden, el dios de la dirección, el dios creador de mundos y tiene un hijo, ¿verdad? Cuando el hijo está chiquitito, lo deja con las nodrizas y por ahí Zeus se va a sus cosas y bueno, los titanes lo secuestran y lo parten en pedacitos. ¿Sí? Zeus viene y lo vuelve a armar, lo que nos habla de un Dios que es capaz de morir, que es esa contradicción, no era inmortal, sí, no había nacido de su padre, entonces ¿por qué un Dios tiene que morir? Bueno, otra de las contradicciones, sí, se representa en la cerámica como un chiquito tierno, dulce, con sus nodrizas, porque hay otro cuento por ahí de las nodrizas y de lo que le pasa, sí, pero también se le representa, vean qué cosa más, a la diestra de Zeus. Es como Jesús, es el Dios que se sienta a la par, a la diestra de su Padre. Lo representan con una copa. Aquí no tiene, ¿verdad? El rayo, ni tiene nada de esas cosas que tienen los grandes. Y más bien se dice que es un Dios marginal, ¿sí? Que no se le da en el lugar que le corresponde, pero por esa mala fama, porque es que él puede dar alegría, pero si se te pasa la mano en alegría y te pegas una borrachera, te terminas matando a alguien, ¿no? Ajá, sí, o sea, uno le da miedo. Yo no sé ustedes cuántas, digamos, o sea, yo, si les contara mis andanzas de borracha, hay unas cosas que uno no quiere ni acordarse, ¿no? Como que yo hice eso y como que yo dije, ay, no, y la goma moral que da el otro día es decir, ay, Jesucristo, no, se me salió Chucky ayer, me puse peleona, me puse amorosa. A mí me pasaba mucho de adolescente que no sabía controlar esto y uno hace cosas que no quiere. Entonces era un Dios que no tenía mala fama porque te da felicidad, pero también te da dolor. Cuando no se le rendía culto, ¿qué hacía Dionisio? Se vengaba, obnubilaba la mente del que no le seguía y ese terminaba matando a la mamá, matando a los hijos, haciendo cosas atroces. ¿Sí? Entonces, ambivalente porque es un Dios también divertido, gracioso de la música, del baile, pero también puede ser del horror, de las cosas que pueden llegar a pasar cuando estás en un estado profundamente inconsciente. Entonces, es un Dios niño, es un Dios adulto, es un Dios que no tiene madre, que su padre, o sea, es un Dios que es inmortal, que muere, y, pero en sí no tiene un estatuto muy popular dentro de el panteón griego, ¿sí? No tiene un lugar en la carta astral, ¿sí? No tiene un lugar, ¿verdad? No es un dios de los primarios. Pero bueno, después hay mucha bibliografía. Nietzsche escribe algo que se llama lo apolíneo y lo dionisiaco, que nunca llegué a leer, pero sé que ha marcado el pensamiento de muchos filósofos a partir de lo que Nietzsche dijo. Nietzsche parece que es una volazón, pero vamos a leer aquí algunas cosas tan hermosas que nos dice Claudio Naranjo sobre el espíritu dionisiaco y lo quiero, estaba escuchando una conferencia, escribí las notas, pero dice que el espíritu dionisiaco representa esa necesidad de recuperar el amor por uno mismo, el amor por el niño interior, el amor por el impulso vital, el amor por el animalito que sos, sí, por la naturaleza viviendo en vos. ¿Por qué? Porque el espíritu del padre represivo, esa es la imagen de la civilización, lo vamos a ver un poquito en el emperador, pero creo que más en el sumo, ¿no? En el sumo sacerdote, la imagen del legislador, de la ley, de lo correcto, de lo incorrecto, sí, ese también Freud le decía el superego, ese padre que tenemos en la cabeza que nos dice, qué barbaridad, ¿cómo haces eso? Esa voz que juzga es la imagen del padre que tenemos interiorizada ahí. Freud decía superego, ¿no? Pero en todas las culturas, no las indígenas, no sé, ¿verdad? No me atrevería. La civilización está marcada por el orden que este padre impone, ¿no?
Y es tan fuerte ese orden que según Claudio Naranjo, el Dionisio es la imagen de la permisividad frente a ese control, ¿sí? Y es la oportunidad, cada civilización expresa el espíritu del dominio masculino, espíritu del cazador. Nos volvimos todos depredadores, conquistadores. Es parte de nuestro programa que tenemos que tener un policía interior en estado policial, jueces, bueno, después dice estado policial, jueces, justicia, mantener el orden. Todo esto representa a este padre autoritario y Dionisio es el liberador de eso. Sí. También él habla de lo apolíneo, que la locura por la locura no. Entonces podríamos decir, ahí está la maldición de Dionisio, te vas a un viaje de ayahuasca o te vas, viste todos los símbolos, te apareció, pero vos no procesas eso, puedes volver loco, ¿no? Cuidado. Sí, ¿verdad? Esta información, si no es vista, trabajada, masticada con un rito religioso como es el dios Dionisio. Entonces también creo que es el dios de los estados alterados de la conciencia, estados que pueden ser traumatizantes como altamente liberadores, ¿no? Sabemos que es un dios que muere. Y vean, chiquillas, en el chisme que yo les conté adelante, cuando yo quedé embarazada y tuve esos dos pequeños, preciosos hijos míos, los mayores, mi vida como estudiante, como adolescente, como fiestera, como se acabó. Sí. Y si yo no moría eso, no podía renacer a otra cosa. Y entonces la muerte y la resurrección tienen que ver también con la capacidad de trabajar con las muertes, con los cambios de ciclo que hemos vivido por medio de pegarse una buena fiesta, bailarlo, sudarlo, llorarlo, ¿no? Ser consciente del dolor que tenés, ¿sí? Muchas veces en un estado de ebriedad puedes decir lo que no puedes decir estando sobrio. Y este dolor y todo esto que sale se trabaja, cambia. Entonces Dionisio también es el dios de la sanación del miedo y en sus ritos mistéricos no hay como descripciones de cosas que se hacía porque creo que era más una acción, un baile que algo legislado, no era un rito que estaba dicho se hace así, 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 como otros muchos ritos en la Grecia antigua. Bueno, entonces, otra cosa más para tomar en cuenta en la figura de Dionisio, de las bacantes o las bacanales o de los ditirambos, es que en todos ellos, o sea, el Dios puede lograr que el límite del yo se expanda, ¿sí? Cuando yo me pongo la ropa de un hombre y juego que entonces soy un ganadero, me pongo un sombrero y ahora ya no soy Gabriel, ahora soy Woody, como un niño jugando a ser el vaquero y ahora me dio la gana hacer My Little Pony y me pongo el cuerno y voy a jugar, ¿no? Ese es el espíritu, la inocencia y la frescura que nos permite salir de las dimensiones del yo. Eran fiestas para que cualquiera se hiciera lo que le diera la gana, se disfrazara de lo que quisiera, dijera lo que quisiera, porque todo estaba permitido con cierto límite. Tampoco se trataba de ir matando gente, creo que se habría quedado ahí escrito que no era pero la disolución del ego, de la estructura, era lo que nos llama poderosamente la atención como una locura sagrada, ¿sí? Ok, ¿y por qué creen entonces? Volvemos al principio con los ditirambos. Adivinen cómo nació el teatro. Ya se los dije, la tragedia griega, ¿verdad? Estaba en los ditirambos al principio. Ok, de pronto no era uno que decía, ay, el dios encontró a Ariana en la isla de Naxos y Ariana lo vio. No, de pronto ya eran dos los que narraban. Y entonces, había uno entonces que ya hacía la voz de la diosa. Entonces ya no era que decían, oh, pobre Diana, sino que él decía, me ha dejado, aquí Teseo, ¿no? Y comienzan a ponerse las máscaras y de pronto ya no son dos corifeos, sino tres y tenemos el nacimiento de la tragedia, ¿no? Ahora pensemos entonces qué lindo la capacidad de ser otro que nos dio el nacimiento del teatro. ¿Sí? El actor es aquel que puede dejar de ser él para vivir la vida de cualquier otro. ¿Sí? Se puede poner una máscara, se la puede quitar. Bueno,
La cosa es que no nos, o sea, los actores nos cuesta, a Ruth y también estudió teatro aquí, uno también se identifica con esta, ¿no? Pero con la máscara que lleva Gabriela, mamá de pero en el teatro puramente o sea, tienes que estar vacío de vos mismo para ser otro, ¿no? Entonces, bueno, el loco, volvamos al loco, es el arcano 0, está vacío. Y se dice que sustituir a cualquier carta del tarot. Por eso yo pienso que no es un personaje de la historia, es todos los personajes de la historia. ¿Y quién puede ser todos los personajes de la historia? Un actor o el que la cuenta, sí, que la cuenta y la vive. Entonces, para mí, el loquito es el que nos cuenta la historia. Nos cuenta la historia, pero entonces tiene en sí, está vacío del mismo, pero reúne toda la congruencia de los opuestos. Es la madre y es el padre. ¿Sí? Es el sumo y es el demonio, ¿sí? Es la estrella brillante, es la doncella, sí, la doncella desflorada en su matrimonio místico, ¿no? Y también es el viejito, el viejito, el ermitaño. Ruti, el micrófono. No, no, Ruti, no te escucho. Nati, ¿podés quitarle el micrófono a Ruti? Aquí ya, perdón, es que me come la tecnología. Pues, ¿cómo se llama? Sí, es como ese estado de pasar bueno, ese momento en el que uno hace una preparación para reconvertirse o convertirse o deshacerse, ¿verdad? Uno como actor, yo soy Ruth y tengo mi historia de vida y me ha pasado esto y lo otro, pero de repente si tengo que encarnar a alguien que no tengo ninguna coincidencia con mi vida, ¿verdad? Porque uno puede a partir de su vida crear o a partir de la imaginación crear. Entonces es como esa capacidad mutante y controlada porque a la vez es por tiempo limitado, ¿verdad? Si no, uno queda como en la borrachera de la ayahuasca sin tratar, ¿verdad? Quedó directo, quedó loco, ¿verdad? Si no es como, ok, en este momento, ¡juá! Es esto, lo otro, y esa capacidad de meterse en eso y construir a partir de eso y después se acaba y sigo siendo lo otro o mi otro personaje, ¿verdad? Y ahí va. No puedo elegir, puedo quitarme la máscara, no me identifico con ese. Parece que cuando la energía es muy fuerte y te identificas con la máscara que llevas es el fin, ¿no? Muy peligroso. Ahí Heath Ledger, algunos actores que se les fue la mano, ¿no? Con la energía Correcto, sí, que no se pudo salir, ¿verdad? Este mae tiene esa capacidad mutante de ser cualquier carta, como uno podría ser cualquier personaje, y ya. la de la Es su discusión. perdón de la inteligencia de salir y entrar, ¿verdad? Imagínese, Ruti, qué bestialidad, cómo seríamos de bestias si yo no estuviera tan identificada con la Gaby que soy, que resuelve los problemas de una cierta manera, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. entonces para mí, yo no, por ejemplo, para el tipo 8 es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo siempre pido permiso, para mí no voy a entrar no voy a hacer eso, porque esa es mi personalidad, porque esos son mis valores, porque eso es lo que me enseñaron, pero bueno, imagínense si yo me atreviera a hacer alguna cosa así como que no me importara hacer lo que hago y después tengo que pedir perdón y no pido permiso. Lo haría, ¿sí o no? Soy capaz de dejar de ser yo misma para hacer algo que considero una locura. Bueno, de eso se trata este viaje, ¿sí? Se Una carta trata permiso. es una carta permiso, una carta que puede hablarte de los riesgos de la locura, porque sí, o sea, ¿qué pasa con la locura actual? Es que también da miedo, vean, chiquillas, aquí yo tuve un hijo psicótico, ¿no? Se fue a vivir conmigo y él estaba alucinando y tenía, o sea, y veía gente que no existía y esto es duro, duro rozar la locura en esos niveles. Se sufre muchísimo, ¿no? Bajar al inconsciente sin el debido, sin ir de la mano del ermitaño, puede ser un golpe que te destruya la conciencia, ¿no? Okay. Por dicha, mi hijo está bien, ya cada día un poquito menos loco, pero bueno, sí, es duro. Bueno, entonces hasta aquí, hasta aquí preguntas, comentarios, lo que quieran sobre el loco, porque paso a lo siguiente y me queda media hora.
Gaby, te quería comentar algo, que mirando la imagen ahora, la imagen del loco, ¿no? Me vino esto de que, como lo vemos mirando hacia el pasado, está bien lo que estoy diciendo, mira hacia la izquierda. Ujú. Se me hace que están mirando hacia ese pasado, pero como desafiando a dejar atrás todo ese pasado que tenía hasta ahora para aventurarse a lo nuevo, a lo que decide emprender, a lo que ese precipicio, digamos, es como un borde de decir, bueno, hasta acá lo que era, lo que fui, o los mandatos, o lo que fuera, para aventurarse a lo nuevo. Se me vino eso, no sé. Ya, Nati, yo creo que muchas veces cuando nos aventuramos a lo nuevo, vamos a dar con el origen, ¿no? Sí, entonces yo quiero dejar mi pasado, aventurarme a lo nuevo, pero tengo que enfrentar la locura del papá que no trabajé, ¿no? O sea, en esta aventura de ir al inconsciente, de ver lo que está ahí y de emborracharse, chiquillas. Es que si nos emborrachamos, danzamos, o si nos vamos en un viaje de hongos, o cualquiera puede ver cualquier cosa, ¿no? Y Sí, algunas veces claro. ver cosas del horror de tu pasado, pero precisamente porque la locura cuando es vista se convierte en sabiduría, palabras de Claudio Naranjo. Sí, entonces sí puede ver al pasado desde lo nuevo, desde la experiencia que está viviendo, pero creo que para liberarla de eso, sí, como Sí, sí, tal liberarse de cual. ese pasado. ¿Qué Tal cual. pensás, Marina? Marina, ¿qué pensás? Yo creo que en realidad, si no se hace, si no se da ese salto, es cuando se cae en la locura. Porque Ah, el loco lleva todos esos personajes dentro suyo, ¿no? No, aunque uno crea que está componiendo un personaje, siempre hay algo que está poniendo consciente o inconscientemente que existe en uno. claro, Entonces, claro. si no se hace ese momento de liberación, ahí es donde existe el riesgo de caer en la locura, de liberación, ya sea actuando, escribiendo o cualquier forma que sea artística o equivalente al arte, ¿no? No, no importa, las dionisíacas de hoy, y aquí hay dos argentinas o hay más, no sé, es que no puedo verlas a todas porque la pantallita del teléfono. Ok, chiquillas, ¿sí o no? Que en Argentina el fútbol es como una fiesta dionisíaca. El tipo que quiere matar a la esposa, ¿verdad? Y que tiene un jefe de mierda que lo trata como un culo, se va al estadio el fin de semana, se compra su cerveza, pega 3 gritos, baila, dice, insulta y regresa a la casa un poquito más liviano, Sí, ¿sí o sí. no? Una Ok. catarsis de cuarta, digamos, pero sí existe, es así tal cual. Sí, sí. Una noche con las amigas que agarren una al pelo de la otra mientras vomita, que hicimos ahí las viejillas, yo tú acabo de tener un fin de semana de esos, te reís, recordás cosas, bailas, te importa, te distendés y regresas al otro día, ay Dios, como si te hubiera renovado la piel, ¿no? Entonces hablemos de y hay locuras de locuras. Yo no voy a hacer una oda a la locura clínica porque es horrorosa, ¿sí? Y si alguien tiene que pasar por ahí, pasará por ahí también. Yo acompañé a mi hijo a transitar eso y aquí está. Sí, pasó por donde asustan, donde asustan, donde asustan, pero entonces acordémonos de eso, qué bonito. Chiquillas, entonces, bueno, para ponernos en onda otra vez, si alguien quiere decir, está abierto el micrófono, pero continuamos con, con lo que pasa, bueno, en la historia que nos va a contar este loco. Sí. Y bueno, ahí tienen las dos primeras. No voy a hablar de estas cartas por separado, ¿ok? Voy a hablar del principio divino, sí, del 1 y del 2, ¿ok? Como si 1 y 2 no fueran dos cifras, ¿ok? No sé cómo hablar de esto sin usar el lenguaje dual que hablamos, pero para ir a esto, ay, mire, no lo dijo en las referencias, sí, aquí me acuerdo de la referencia, capítulo sobre la China antigua de un historiador que se llama Mircea Eliade. Yo tengo, es un tomo gigante de historia de las religiones y claro, va a decir muchas cosas que uno ya sabe, pero cuando hay que, o más o menos uno intuye. Y este hombre, hablando de los orígenes de la religión en China, antes de Confucio, nos va a hablar de este yin y yang, ¿no? De estas dos fuerzas primarias.
y ya no soy la primera que lo dice, esto es más que conocido en el tarot, que estos dos representan esas fuerzas. Ahora, para meterle un poquito de carne, si sabemos que uno es yin y sabemos que uno es yang, ¿qué nos dice Mircea? Y nos dice algo tan simple, ¿verdad? Tan simple como que la observación de la naturaleza para los chinos antiguos les hizo, eran listos, ¿no? Darse cuenta que el día seguía la noche, que había noche y que había día, ¿sí? Y que durante la noche dormías y que durante el día te ponías activo, ¿sí? También ellos vieron que había tiempos donde todo se moría y otros donde todo nacía. También se dieron cuenta que se moría la semilla de la fruta, tenía que morirse, comerse la fruta morirse para volver a nacer en árbol, ¿no? Se dieron cuenta que, que la vida, por análisis de la naturaleza, está formada de dos grandes fuerzas, ¿sí? Una fuerza que está ligada al día, a la luz, a la acción, al movimiento, a los meses con calor, ¿sí? Y otra que está ligada a la vida, a la acción, ¿verdad? Y otra fuerza que está ligada a la noche, al recogimiento, al sueño, ¿sí? Y bueno, vamos un pasito más adelante. ¿Ustedes creen que la misma mente que ustedes tienen en el día la tienen en la noche? No. Cuando nosotros estamos despiertos, nuestros pensamientos pueden medirse en longitudes de onda. Se dice que en el estado de despierto estás en beta. Tienes que controlar tu cuerpo para no chocar si caminas. Tienes que, tu sentido está marcando dirección derecha, izquierda, arriba, abajo, tomando pequeñas decisiones a cada minuto y eso vibra así. Y si estás como una cabra loca con mucho café, va a vibrar más y más y más. ¿Okay? Cuando te vas a dormir, ¿qué pasa? Esas ondas se distensan un poquito, se relajan más. Y hay un estado que se llama el estado de alfa, que mi maestro, el del método Silva, después pues, ya he hablado mucho de él. ¿Cómo se llama, Connie? Ay, mi maestro, ¿cómo se me olvidó el nombre del maestro? Eh, José Silva, José Silva, mexicano, Tex-Mex, ese tenía que venir con toda la sangre de los mexicanos, sí, de los indígenas mexicanos, porque era chiquitito, gordito y cachetoncito y lindísimo, y ese tenía todo que ver con un indígena de allá, y ya hablando gringo, ¿no? Viviendo ahí en la frontera. Él habla y pues, se da la tarea de medir los impulsos porque sabía algo de radio y de ondas y ve que claro que cuando la vibración del pensamiento baja, hay más espacio entre pensamiento y que ese estado es un estado muy creativo. Tengo un amigo gringo, un estudiante que tiene una diadema de meditación. Entonces se la pone y me dice, Gaby, qué interesante. Comienzo y me relajo, se ve cómo se distiende y me quedo dormido. Sí, 2 segundos después de quedarme dormido, eso vuelve a ser así. Porque se entra en el estado de la imagen y del sueño, ¿no? No es que todo, entonces hay diferentes estados, ¿sí? Se dice que el más creativo, bueno, hay uno que es teta, que ya como solo los genios y algunos monjes llegan a ese estado, pero que simplemente ese estado en el que estás durmiéndote, es un estado donde tu mente está en el centro. No has perdido la conciencia, pero ya no sos vos. ¿Sí? Ya lo que eras vos se va distendiendo, entras, y que ese estado es sumamente creativo. Ahí es cuando vienen las ideas. Esto es lo que le pasaba a Einstein cuando se quedaba ahí viendo la ventana en la oficina de correos, que dice que simplemente él sentía que todo venía a él. Un estado sí, de trance, que se puede alcanzar por medio de la meditación también. Esto no es desenfreno, esto ya es algo más observante como lo apolíneo. Pero bueno, en este estado de la mente en el centro es cuando nuestros dos cerebros están participando, ¿sí? Y cuando somos muy creativos. En la imagen del sueño, otra vez caemos en otra realidad, eso comienza a vibrar diferente, dependiendo, esta no es una clase sobre sueños, pero ahí van a comenzar a aparecer imágenes, a soñar, hay ciclos de sueño, hay otro sueño profundo, hay estados de mente, bueno, diferentes, pero entonces la mente que funciona durante el día no es la mente que funciona durante el sueño.
La realidad que percibimos durante el día no es la misma realidad que percibimos durante la noche. Durante la noche entramos en lo simbólico, que es el inconsciente. Tenemos acceso a otra información, ¿sí? Nuestro cuerpo, entonces, hablamos de dos energías, pero de la unificación de esas dos energías, ¿sí? Ahora imaginen que el mito de creación, vamos a hacer una revisión que vimos la clase pasada. Un mito de creación nos cuenta la historia de cómo fue creado algo. ¿Sí? Los chinos antiguos dan voz, pues, después con Lao Tse y toda la historia de cómo fue creado el mundo con estas dos fuerzas primarias, ¿no? Entonces quiero que imaginen al yin, de por sí, ¿de qué color es? Amarillo, día, perdón, este no es, este es ¿sí? Ligado al yin, al principio masculino, y ella ligada al yang. Estamos hablando de dos fuerzas, pero como esto es mitológico, ni siquiera se imaginen su cerebro. Ahí están. Son imágenes de ellos dos. Tenemos estas dos mentes que trabajando juntas hacen magia increíble. Pero imaginen que en el principio, bueno, en muchos, no voy a ponerme a leer mitología porque nos dormimos, pero ese párrafo de la Biblia donde Dios era el viento que se movía entre las aguas cuando se creó el mundo. Si quieren, alguien vaya a Génesis a ese, y entonces Dios soplaba sobre las aguas, o el soplo del viento. Entonces es el viento que crea en este océano de posibilidad. En este caso, el viento sería, voy a dar una serie de metáforas, a ver con cuál se identifican. Voy a hablar del mago y del asesor de Atiza. Entonces, si el mago fuera un elemento, sería el viento que sopla sobre quién, sobre ella, que es las aguas. Claro, aquí hay más elementos, no solo viento, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Que él es la acción en ese campo de posibilidades que es ella. Si él fuera en una historia, él sería el lápiz que escribe el hágase, la palabra creativa, y dijo Dios, hágase al mundo, y el mundo se hizo, ¡pum! El boom del estallido del Big Bang, ¿no? Esa energía creadora de los mundos. Y ella sería el papel, la hoja en blanco, el campo de la posibilidad donde él actúa, ¿sí? Ella él es la música, pero él el silencio él es la música, ella el silencio que crea la posibilidad de la música, ¿sí? Ella es el vacío esencial, por eso se la representa virgen. Ella es la Virgen María. ¿Por qué virgen? Porque antes de ella nada ha sido creado. Sí, ella es el espacio de la creación de este uno que actúa sobre ella, pero si los vemos no como opuestos, sino más bien como complementarios, podríamos decir que la noche se transforma en día y el día se transforma en noche y son lo mismo, ¿no? No que el día es una cosa y que la noche es otra cosa. Podríamos verlo como una unidad en algo que Campbell llamaba el ciclo cosmogónico. ¿Okay? Es aquí cuando estas dos fuerzas se vuelven una y están en armonía y trabajan juntos. Entonces el yin es el yang y el yang es el yin. Uno se convierte como en un ciclo, uno se convierte en el otro y realmente la creación pasa en el centro de ellos dos, ¿no? En el epicentro de ellos dos. El mago entonces para mí sería, y podemos abrir también micrófono porque a las interpretaciones, no estoy hablando de cuando me salen las cartas, estoy hablando como principio creador del mundo, ¿no? Es la palabra creativa, es la magia que hace, es el boom, sí, palabra, boom, acción, fuerza, sol, día, y ella el campo de la posibilidad, el vacío esencial, las aguas primigenias que dan origen al mundo. Por ahí les mando algunas cosillas que escribí sobre eso y uso lenguaje más frufru. Aquí perdónenme que esté hablando como así, pero esa es la cosa, el dos que forman uno, ¿sí? Y pueden verlo como una pareja cósmica, ¿sí? Como la pareja que crea. Entonces, de la unión de estos dos, ¿quién nace, chiquillas?
nace la vida y nace con cuerpo de mujer. Entonces se nos dice que estas dos fuerzas primarias hicieron todo lo que tiene tres dimensiones, ¿sí? La tercera dimensión es la creación de este Dios en un vacío esencial que es ella. Siempre decimos Dios y se nos olvida el vacío. ¿Cómo se iba a crear algo si no había espacio? Sí, ella es ese espacio, ¿no? También a nivel humano, entonces tenemos dos mentes, pero también tenemos, eso de los géneros está variando y me fascina, pero el útero de la mujer es el agua esencial donde la vida se crea, ¿no? La semilla del padre entra en el cuerpo de la madre y fecunda. Nos dicen muchas mitologías que estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. Y les invito a decir a imagen y semejanza de Dios y diosa, copulando juntos y creando una realidad. Porque estos principios que crean el mundo somos nosotros, tenemos la mente de día, la mente de noche, tenemos una mente consciente que evidentemente ha sido muy traumatizada por la imposición del padre autoritario, del superego, y también por eso andamos medio loquitos de la mente inconsciente, porque no se le ha dado la prioridad a la madre, se la sacó de la escena. Vamos a ver en qué momento de la historia se la saca. Pero bueno, en estos 5 minutos, me puedo quedar un poquito más, les voy a ir a enseñar el bosque de mi madre, ¿sí? Y les voy a contar que si quieren venir aquí tienen que ser muy valientes. Yo las invito, pero yo prefiero verlo ahorita desde ahí, porque ya les cuento qué es lo que hay ahí. Vean qué cosa más hermosa. ¿Pueden ver bien? No, Sí. sí. Sí, Es para allá. Ok. Y esto es bosque primario. Ahora imagínense la selva amazónica. Chiquillas, no les miento, no es, yo sé que Ruthie se viene rapidísimo porque ama las serpientes, pero ahí hay serpientes muy venenosas, se llaman terciopelo, te pueden matar. Si yo salgo a caminar ahora que empezaron las lluvias, una nube de mosquitos me persigue y me quiere comer. Ustedes no saben lo horrible que es estar ahí a veces, ¿no? Sí, la ven hermosa, yo me puedo ir a, pero ustedes creen que me puedo ir a meditar ahí. El otro día me puse a hacer trabajos, mi familia tiene finca y a Gaby se le ocurrió la genial idea de ir a trabajar con los peones de la finca, claro. Uf, recoger la fruta ya en los palmares, el sudor, las hormigas, los insectos, lo duro del trabajo, el peligro El de irse en un calorón. charco, estar en plena, ok, entonces no poeticemos a la, ella es la imagen de estas dos cosas, pero ella es la naturaleza, que no podemos decir que solo encanta, es mamá que te come y mamá que te tiene. Sí, en los símbolos va a aparecer como el útero que Dios da la vida, porque en muchas mitologías entonces se crea la madre tierra y esta comienza a parir y parir y parir y parir y parir y parir, pero cuando pare da luz monstruos, criaturas celestiales, da luz todo, ¿no? Entonces esta madre es también el sepulcro y el útero. Es la madre tierra donde vas ahí hasta lo último y de donde naces, ¿sí? Es ciclos de vida y muerte. Es la madre amorosa y es la madre cruel, ¿sí? Dice nuestro querido Claudio Naranjo, hablando del espíritu dionisiaco, que lo que pasa con nosotros después de haber perdido la conexión con la naturaleza es que hemos olvidado a la madre, ¿no? Hemos olvidado que la vida lo tiene todo. No, este es Joseph Campbell, perdón, este es Joseph Campbell. Joseph Campbell dice, sí, no, Claudio Naranjo dice, nos identificamos solo con lo bueno. La mayoría de los seres humanos nos identificamos con solo lo bueno y tiramos lo malo al sótano. No queremos saber nada nos gusta que quisiéramos vivir en el día eterno, no nos gusta la noche, le tenemos miedo a la enfermedad, a la muerte, al dolor, a lo que el inconsciente tiene. Quisiéramos controlar la vida solo quedándonos con el lado luminoso, ¿no? Sí, pero esta vida, la madre tierra lo enseña, es día y noche, es luz y oscuridad, es vida y es muerte. Y haberla dividido, vamos a ver en qué momento se da esa división, en qué momento se olvida que la madre es eso, ¿sí? Nosotros nos separamos de la naturaleza,
Sí. Joseph Campbell va a decir que existen dos mitologías, unas que honran a su madre, no lo dice así, pero unas que le dan valor a esta dualidad, a este vida y muerte que se considera, y otras, como la que heredamos, la cristiana, que se van por el lado de la luz y entonces se separan de la naturaleza, queriendo decir el ser humano es malo, tenemos pecado, ustedes no pueden ser así, tienen que corregirse, tienen que ser buenos, tienen, porque, y eso también les da permiso de explotar a la madre, porque Dios no está en la naturaleza, ¿no? Porque al salir del paraíso del Edén, ¿qué pasa? Ya Dios maldice la tierra y le dice a los hombres, vayan y hagan lo que quieran, ustedes tienen el poder sobre esa tierra, ¿no? Entonces, depende de la mitología que heredemos, vamos a tener una realidad completamente diferente. En en los mitos, que no soy muy experta, pero he estado leyendo, y no solo porque me considero feminista en un sentido muy natural de la palabra, y por el furor que tengo de todo lo que han vivido mis ancestras, ¿no? Decimos que esta madre ha sido muy explotada. Uh-huh. Sí, y que ha sido controlada, ha sido y que la madre, no nos gusta ese aspecto de la mala madre o de la madre que te puede comer, pero si nosotros aceptamos que comemos cosas muertas, aunque yo no como animal muerto, no come cadáver, pero se come una planta, ¿no? Y esa semillita se cayó del árbol y se murió. Si usted fuera y si usted no muriera y naciera, ¿verdad? Entonces estar bien en la vida y estar bien con la madre también significa que nosotros tenemos que tomar su lado oscuro, ¿sí? Que ella representa el total de la experiencia humana, ¿sí? Y con todo lo que la naturaleza nos enseña, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque creo que quedo hasta aquí y después vamos, la próxima clase seguimos el cuento de qué le pasó a ella, pero aquí está reinante pariendo todo lo que existe, ¿sí? Preguntas Claro, sobre... Gaby. Ujú. Sí, es un Sí, comentario. Lo que pasa es que el camino, ¿verdad? El camino empieza, pero en algún punto hay una desconexión. Y al claro. haber una desconexión es donde ya empiezan eso, ¿verdad? Una búsqueda interna, porque no habría necesidad de una búsqueda interna si nunca nos hubiéramos desvinculado con nosotros mismos. Correcto. Claro, mi amor, perfectamente dicho. Y eso es lo que va a contar el mito. Va a contar, o sea, vamos a llegar al arcano 6 y nos va a decir, salimos del paraíso. ¿El héroe qué Claro, quiere? Volver a eso. ¿Cuál es el claro, viaje del héroe? No volver a unificar sus dos mentes, estar claro. en paz con la vida, no preferir el dolor. O sea, los budistas hablan de esto. La religión de ellos es más un estado mental, el nirvana no es es un estado mental. Y ellos dicen que es el estado mental donde no hay resistencia al dolor y donde no te apegas a la felicidad. Claro, es como la historia del pájaro azul, ¿verdad? Que sale esta niña buscando el pájaro azul, se va al cielo, a los infiernos, se va a todo lado, y cuando regresa el pájaro azul siempre estuvo en su casa. Claro. Regresa sin el pájaro azul, triste que no lo encontró, y siempre estuvo ahí. Por supuesto, Candibel, nadie vio Candy, ¿qué era Candy? Se llamaba Candibel o Candy, ¿qué? La de las faulas, Candy, no, Candy, Candy Candy, andaba Candy. Candy. 7 colores y estaba en la casa de ella y ella se fue a buscar por el mundo. Claro, el viaje de integración es volver a darnos cuenta que estamos hechos a la imagen de Dios, que somos seres creadores, pero también somos el campo de la creación de Dios, que podemos repetir el milagro de la vida, pero que tenemos que morir, aceptar la muerte, ¿sí? Morir y resucitar y puña, qué duro, pero alguien transitando una enfermedad, decirle abraza ese dolor cuando no te deja dormir, se las trae, ¿no? O sea, a decir, bueno, superar la muerte de tu hijo se las trae, no es así, no es así. La condición humana, en algún momento nos separamos, pero es parte de la experiencia que venimos a vivir, es experimentar esta dualidad, ¿sí? Y el dolor
es parte de esta experiencia. Sí, el budismo no dice cómo trascenderlo, sí, pero somos seres sufrientes y somos seres que viven en carne vida esta experiencia, ¿no? Así que decirle sí a la vida es decirle a la vida con todo lo que eso implica. Y la carta de la emperatriz representa eso, ¿no? Los ciclos de muerte y resurrección, la vida. Si hay una carta que representa la vida, es la carta de la emperatriz. Me encanta cómo, Connie, qué linda, mi amor. Gracias. Bueno, entonces, chicas, preguntas, comentarios. Me fui de un solo. Sí. Gaby, vos pones las referencias que hablaste temprano en el grupo, lo que hay que ver de Los los videos. autores. Ujú. Y les voy a pasar el mito de creación. No hemos llegado al final, pero lo escribí didácticamente y sí, y también les voy a mandar un poquito, tiene otros toques que no dije, lo de Dionisio, y van a ver las fuentes, vayan a ver a Eva Tobalina, les va a fascinar, vayan, ella es maravillosa. Y si les gusta la tragedia y el teatro, wow, te habla de todo el ciclo, bueno, es una maravilla. Les pongo eso y también les comparto los papelitos que escribí. Y bueno, muchas gracias a las que han hecho un aporte, de verdad, se recibe con mucho amor. Tenemos intercambios de por medio, pero vean qué mágico, chiquillas. Yo me pongo a hacer esto porque me entretiene un montón y no decido que no me voy a estresar porque si lo vendo, entonces tiene que ser un producto de calidad y mis estándares. Ese dictador en mi cabeza, ay, no, no, no. Entonces así relajado, pero me salió mucho trabajo. Entonces se me duplicó el trabajo en estos días. Así que ustedes si pueden bien, si no, no, porque la vida le retribuye a uno como sea. Y estoy muy llenita de trabajo y así que ya no estoy haciendo labores agrícolas, por dicho. Pero la que quiera venir, no, es una maravillosa, maravillosa la experiencia de recoger fruta y de ser campesina por una semana. No sé si me daría el asiática y los para hacerlo más. Bueno, las quiero y mucho. Sí, unos 5 Gracias. minutos más para comentarios, ¿no? Estamos así, ¿ya? Ok. Bueno, besitos, se les Gracias, quiere. Gaby. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby. Con mucho gusto. Gracias, Gaby, por tu tiempo. Un abrazo, chicas. Gracias Pura por todo. vida, hasta luego. Chao. Abrazos a todas. Gracias, Chao, Gaby. chao. Gracias, Besitos, Gaby. chicas. Leo.